Volvemos, estamos en la tertulia de este lunes 20 de julio del año 2020. Nos acompañan por orden alfabético Martín Bueno, Agustín Iturralde, Ana Laura Pérez y Santiago Soto. El canciller Francisco Bustillo dijo que la mal llamada diplomacia de cóctel es fundamental en política exterior. El viernes, luego de reunirse con la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, Bustillo fue consultado por la prensa respecto a esa forma de vinculación entre diplomáticos que había sido muy cuestionada por su antecesor, Ernesto Talvi. Recuerden, Talvi incluso dispuso recortes en los gastos de etiqueta de las misiones en el exterior. ¿Qué respondió Bustillo? Probablemente yo sea producto de ese mal llamado cóctel, que no es otra cosa que muchas horas de esfuerzo, muchas horas de almuerzos, muchas horas de cena, muchas horas de cafés. ¿Fue infeliz ese comentario o mal interpretado? Y muchas horas de dejar a la familia de lado en procura de hacer una mejor tarea. Esa es la realidad. Tenía ganas de responder esta pregunta, ¿no? Me encanta responder esta pregunta para dejar las cosas bien claras, definitivamente, pero no para contraponer a la posición de terceros. Es simplemente para que la gente descubra de qué se trata la Cancillería, de qué se trata el Servicio Exterior. Bustillo dijo que la Cancillería es la mayor y mejor multinacional que tiene el país y que además cuenta con personal muy bien formado que viene haciendo muy bien su tarea. El ministro agregó que la diplomacia de cóctel abarca los encuentros con empresarios o delegaciones que podrían ser potenciales interesados en invertir en Uruguay. Bueno, ¿cómo vieron esta derivación? ¿Cómo vieron esta puntualización así muy frontal que hace el nuevo ministro, diferenciándose del anterior? Sí. Vamos con Iturralde Agustín. Bien. Bueno, yo creo que lo que sobre todo hay varias cosas, ¿no? Es bien interesante y el nuevo canciller tiene una forma de declarar interesante que deja cosas cuando habla. Yo lo que creo es que sobre todo lo que estamos viendo en estos primeros días del canciller Francisco Bustillo es la llegada de un diplomático de carrera como ministro de Relaciones Exteriores. Lo que él ha mostrado en esta lógica, él hace esta defensa de la diplomacia de cóctel que viene acompañada de haberse reunido con Tabaré Vázquez, con José Mujica, con Julio María Sanguinetti, de su muy buena y fluida relación con el presidente argentino. A ver, cuando uno dice que alguien es diplomático, se refiere en buena medida a una persona con cintura, que se sabe manejar en distintos entornos, que sabe entrar por varias puntas con cintura y sin ir al choque. Creo que lo que él está haciendo, tanto desde el punto de vista de los hechos en la práctica, como en este breve discurso que hace sobre la diplomacia de cóctel, es defender esas prácticas diplomáticas que creo que tienen que ser visto. Es muy fácil en este tema caer en una cosa que yo encuentro bastante demagógica, de no, qué horrible, las embajadas, los gastos de las embajadas, la diplomacia, lo que se gastan en las reuniones y se pasan tomando y comiendo. A ver, si en todo el planeta Tierra, todos los países que tienen estrategias de relaciones internacionales que implican poner muchos recursos, energía en ese tipo de temas, por algo será, ¿no? Y creo que lo que trata de explicar un poco Bustillo es la diplomacia, los negocios, los acuerdos, en buena medida pasan por relaciones personales muchas veces, pasan por conocer una contraparte, por buscar puntos en común, por darle vueltas a un asunto. Y bueno, ahí es que está el tema de almorzar de que los diplomáticos estén almorzando con contrapartes, etcétera. Pero además le agrega ese otro detalle que incluso, por lo menos en su experiencia, la participación en ese tipo de diplomacia a él le ha recortado cantidad de horas de descanso familiar, de vínculo con sus hijos, su esposa, etcétera, ¿no? O sea que tampoco es que sea jauja, que es otro preconcepto que anda por ahí, ¿no? Yo creo que si se cree que se puede recortar algo, puede ser, o que hay que pedir más cuentas, creo que puede ser. Ahora, pretender que Uruguay no tenga eso y que los diplomáticos uruguayos no tengan recursos para tener cierta agresividad bien entendida de salir a buscar gente y invitar a comer gente, creo que bueno, ahí ya caemos en la cosa media demagógica infantil. Bueno, ¿quién sigue? ¿Quién discrepa con Agustín?
A ver, que levante la mano el que discrepa con Agustín. Ah, no, yo no discrepo con Agustín. ¿Hay yo alguien tengo que discrepe? matices también, sí. Sí, a ver, ¿quién? Dale vos, Santiago. si querés, Ana. No, dale, Santiago. Santiago. No, a ver, yo creo que a ver, ese gesto es un gesto en una larga perla, digamos, de matar la política que había empezado a implementar este gobierno, digamos. O sea, Talvi llegó en la previa a ser canciller, a ir en contra. Se terminó la diplomacia de cóctel, habló, era un concepto fuerte. Presentó un plan de la diplomacia 5.0, que era olvidarla, uno de los temas, ¿no? Era terminar la diplomacia de cóctel, cambiar. O sea, él tenía un mandato, o sea, era el corazón, o sea, le pega al corazón del concepto del canciller que estuvo los primeros 4 meses del gobierno y el principal socio de la oposición, o por lo menos, digamos, el candidato a presidente más votado después de Daniel Martínez, después de la calle Pou, después de Talvi, digamos, dentro de la elección de octubre. Y yo lo que digo más sobre la diplomacia de cóctel, está bien, podemos discutir sobre el concepto, pero acá también hay que discutir sobre algo mucho más grande, que es sobre el, digamos, el borrón, digamos, absoluto de lo poco que haya podido hacer un canciller en 4 meses de pandemia, pero claramente hay un machaque permanente del gobierno sobre eliminar el legado y las principales líneas e ideas que planteó el canciller. Yo creo que ese es el punto más importante. Interesante ese abordaje, sí. ¿Quién sigue? Ana Laura, dale. A ver, yo tengo un par de comentarios. En primer lugar, me parece que es un poco raro lo que dice Talvi y un poco no raro. En realidad, es raro porque en el mundo de las empresas esto es tan común. O sea, la construcción de redes de afinidad y asociaciones informales es tan común y tan parte de cómo uno le va bien o mal en la vida, no sé cómo explicarlo, es como extraño el approach original de Talvi. Por otro lado, no es raro. Recordemos que fue todo un tema de la campaña electoral, ¿no? Sí, claro. Y por eso ahora voy a lo que no es raro. Por otro lado, no es raro porque es lo que él hizo en política. Digamos, su approach en política tuvo mucho de eso, ¿no? Y ese está, capaz que hasta me pongo muy, como me voy muy a la profundidad, pero eso hasta esta vieja discusión de si el sistema se cambia desde afuera o desde adentro, ¿no? O sea, él fue al choque directo y pagó el precio de ir al choque, que es que la diplomacia de cóctel y los, digamos, caudillos contra los que hablaba también, que es básicamente lo mismo aplicado al sistema político, se defendieron, ¿no? Defendieron su estructura, porque entienden, porque son malos, porque quieren jorobar, y algunos sabrá, pero muchos porque creen que ese es el camino correcto, y porque en diplomacia, y voy a Bustillo en cuanto a que representa mucho eso, en diplomacia hay gente que hace muchos años que está, y está convencida de que ese es el camino. Y en un segundo punto de análisis que me parece interesante es, yo creo que es el camino en muchos casos. Para mí es indudable que para un país como el Uruguay, ese es el camino. Cualquiera que haya ido a una reunión internacional, ya sea trabajando en una multinacional o trabajando en una reunión de representantes de muchos países, tiene claro que cuando vas a una cosa así y te pones tu cartelito que dice Uruguay, nadie viene y te pregunta cuánto vendés. Porque tus números son un chiste. Porque si al lado tuyo está sentado Brasil y del otro lado está Argentina, no existís. Entonces, el camino de ser simpático, innovador, interesante, inteligente, es el camino que hemos seguido muchos de nosotros para construir cosas a nivel internacional. Porque es el camino de un país chico. Es la columna que en su momento escribió Gonzalo Frasca de las galletitas danesas, ¿no? O sea, si no construís desde ahí, Uruguay nunca va a tener los volúmenes. Digamos, en el papel Uruguay nunca va a ser extremadamente atractivo. Entonces es difícil pensar en una cosa que no incorpore esa variable que a los uruguayos nos sirve. Mira, tengo mensajes de oyentes, claro, una cantidad, desde los que están de acuerdo con Bustillo a los que se plantan y marcan sus diferencias, ¿no? Por ejemplo, Alberto dice, el primer paso en cualquier negocio es ganar el vínculo de confianza, y una de las mejores herramientas
es poder invitar a un potencial cliente a almorzar o mucho mejor a cenar con una copa de alcohol incluida. Por eso creo que Talvi, en su visión académica, se equivocó en la visión de este tema, dice este mensaje. Pero después hay otros, dice este que manda Leo, la diplomacia de cóctel es la diplomacia sin efectos reales, sin objetivos claros, que agota la gestión en las meras reuniones sin resultados concretos. ¿Cuáles son los objetivos que va a perseguir Bustillo? ¿Libre comercio? ¿Más relaciones productivas? Talvi demostró torpeza en la forma de su salida, pero el concepto de diplomacia de Bustillo huele a naftalina, dice este otro oyente. Martín. Hago una observación chiquita. Sí. A Valle, durante su presidencia, el Fondo Monetario Internacional le prestó la plata que le prestó por la diplomacia de cóctel. En gran medida eso que pasó porque él había construido vínculos más allá de lo formal. Entonces, los objetivos se pueden medir en la diplomacia de cóctel y ver si se cumplen o no. No hay problema ahí. Nadie está defendiendo la irregularidad y la desprolijidad ni gastar toneladas de plata, ¿no? Bueno, porque aparecen esas sospechas también, aparecen esos comentarios. Hugo, otro oyente, dice, hay una defensa corporativa de esos gastos, también porque en buena parte se transforman en ahorros para el diplomático. Exacto. Bueno, a ver, falta que hable Martín, ¿no? Martín. A ver, yo estoy bastante cerca de lo que comentó Santiago. A ver, a mí me preocupa mucho todo esto que ha sucedido. ¿Ah? O sea, Talvi venía con un plan que te puede gustar o no, pero que tenía hasta ciertos objetivos e indicadores para medir si le iba bien o le iba mal. ¿Bien? Bueno, Talvi tuvo todo un episodio, el episodio de Talvi es un episodio de otra dimensión, está fuera. Y viene Bustillo que básicamente... Vinculado a la privacidad del tema anterior también, ¿no? Sí. También, tiene algo que ver. Y Bustillo viene con un discurso que yo, reconozco que la diplomacia de cóctel en el sentido que lo dice Ana Laura o lo decía Agustín, es perfecto y corresponde y está bien que sea así. Pero Bustillo a mí lo que me transmite es, acá está todo bien. Es lo que a mí me transmite. Acá en la Cancillería está todo bien, no se toca nada y seguimos para adelante como si nunca hubiese pasado nada. ¿Ah? Y eso que me transmite realmente, a mí me transmite más como una defensa corporativa, ¿tá?, de lo que viene siendo hace décadas la Cancillería. Y yo no quiero que al principio de un nuevo gobierno, ¿tá?, básicamente lo que se me proponga es, acá no hay nada para cambiar, porque seguro que hay cosas para cambiar. ¿Bien? Y a mí es lo que me transmite, acá está todo bien y vamos a seguir igual. En ese sentido es lo que realmente en este momento exacto no me gusta. Capaz que mañana Bustillo me hace una presentación de cuáles son sus objetivos, para dónde va a ir, cuáles son sus metas y me cambia la opinión. Hoy, se supone que esa presentación se va a realizar en el día de hoy casualmente, ¿no? ¿Qué es el 6.0? Es un 5.1. Pero en este momento lo que me transmitió fue eso, fue una defensa corporativa de lo que es el servicio exterior uruguayo, que yo conozco además personalmente a un montón de funcionarios de edad media que sé que son profesionales y son de primera. Tengo referencias de excelentes profesionales en Cancillería, pero también tengo muchas referencias de todo lo otro. Y referencias de los vicios, y referencias de un montón de cosas que pasan en el servicio exterior que no están nada buenas. Y yo a la diplomacia de cóctel no lo pongo en el lugar de, diríamos, la cercanía humana que hay que lograr como país. Yo a la diplomacia de cóctel le ponía otro montón de ingredientes de las cosas que no deberían suceder y cómo no deberían utilizarse los recursos públicos. ¿Ah? Bueno, me quedo por ahí ahora. Por ejemplo, un tema que ha sido recurrente en esta tertulia, las comisiones administradoras. Son especies de principados con títulos nobiliarios que se reparten, diríamos, lugares. O sea, las comisiones administradoras no está muy claro su sentido, no está muy claro cuál es su funcionalidad para tener la estructura y nivel diríamos, de presupuesto que tienen. Entonces ahí digo, me parece que ahí hay un ejemplo concreto. Talvi había anunciado auditorías porque le preocupaba el monto que habían alcanzado los presupuestos de esas comisiones. Bueno,
Ahora Bustillo aclaró que no, auditorías no va a haber. Sí hubo una exhortación de su parte a quienes encabezan esas comisiones a la prudencia, a la austeridad, pero no auditorías, no se va a ir por ese camino, ¿no? Ahí lo que yo digo, hay que no solo pedir prudencia, hay que analizarlas estructuralmente, ir al fondo. Creo que no eso tienen Talvi peña del Senado para nombrarse, por ejemplo. Para el tamaño que tienen, la mayoría de los cargos de similares características tienen... Y sabemos muy bien cómo se han utilizado esos cargos en Uruguay. Han sido utilizados como premios políticos, porque sabemos que estar ahí en general tiene ciertos beneficios y parecería que poco esfuerzo. Y me quedo por ahí. Creo que comparto todas las referencias a las comisiones administradoras, que son una cosa a revisar. Ahora, yo lo pondría más como un vicio de la política que la diplomacia. Son políticos los que van ahí. A los que son, todos sabemos cómo se utilizan, como bien decía Martín, y en general terminan siendo premios consuelos de políticos. Lo pondría más en ese lado. Pero creo que se abrieron dos temas, ¿no? Dos discusiones, una la que planteaban Santiago y Martín, y otra, efectivamente, sobre, bueno, si la diplomacia de cóctel tiene sentido o no. Yo comparto en buena medida lo que dice Martín y Santiago. A ver, creo que el nuevo gobierno, en este tema, tuvo un problema que es responsabilidad, bueno, del ex ministro Talvi y del presidente Lacalle Pou, de que obviamente a los 3 meses cambiaron el ministro, que no estaban los planes de nadie. Y creo que no se puede parecer con un dedo de que hay un problema que será en la proporción que cada uno entienda responsabilidad de esas partes involucradas. Eso sí, ahora hay un nuevo ministro que le pone una nueva impronta. Yo no veo todo eso que necesariamente le pone Martín, de que tenga ese olor a naftalina y a defensa de derechos adquiridos y status quo. Lo que veo realmente, lo que a mí me transmite Bustillo es una cosa, otra impronta claramente distinta a la de Talvi, que no está mal, digo, son personas distintas, que le aporta un grado de pragmatismo que yo creo que es muy saludable en un área como la de la Cancillería. Un grado de pragmatismo, de cintura, de relacionamiento que es muy saludable. Lo mediremos más que por una presentación que pueda hacer, por los resultados, ¿no? Porque creo que los economistas y algunos otros profesionales tenemos una tendencia a todo hacer presentaciones, ordenar las ideas, poner todo en PPTs y presentar en PowerPoints, pero al final los resultados son los que mandan. Bueno, veremos si esta lógica más pragmática, yo entiendo, está acompañada de mejores resultados o no. Levanta la mano, Santiago. Sí, no, yo digo, para complementar lo que se está diciendo, está bien también darle una dimensión. La Cancillería es un ministerio muy barato, ¿tá? O sea, realmente en el presupuesto global del Estado es algo muy barato. Eso no quiere decir que no haya gastos innecesarios, que haya errores administrativos, que eso pasa en todas las organizaciones, ¿no? Yo estuve mucho tiempo vinculado al sector público, ahora en algunas cosas vinculado al sector privado, y las ineficiencias, los problemas, las cosas están tan vinculadas, aparecen en todos lados. No quiere decir que todo peso que se gaste esté bien gastado, pero también me parece que es importante darle una dimensión al presupuesto de la Cancillería dentro del presupuesto global del gobierno, que es uno de los incisos chiquititos, digamos, del presupuesto nacional. Entonces, también grandes ahorros en Cancillería pueden tener impactos a veces en la política exterior y en realidad generar ningún ahorro en términos de los gruesos números, digamos, que tiene que tenerse, sobre todo para un país pequeño y abierto. Yo siempre fui muy defensor de eso. La gente se enoja que los funcionarios públicos viajan, que van a conferencias, que van... Yo siempre creí que eso es algo bueno, que los funcionarios públicos en Uruguay de niveles técnicos tienen que estar en las conversaciones mundiales, tienen que poder hablar con técnicos. Está bien, capaz que además lo aprovechan, capaz que disfrutan, pero construyendo redes, digamos, internacionalizando a nuestra burocracia, internacionalizando a nuestros cuadros, a nuestras estructuras de gobierno, un país pequeño y abierto, y logísticamente en el lugar tan lejos, estamos tan lejos que fuimos de los últimos países que nos llegó el coronavirus. O sea, en el índice que hacen las empresas de entrega de correo, Uruguay tiene el número de índice de los más lejanos del mundo, digamos, del último, ¿no? de los países que están más lejos de donde vive el grueso de la humanidad. Entonces yo quiero defender eso también como concepto, digamos, del rol y la función que tiene la Cancillería, y que creo que en eso no hubo una ruptura absoluta, digamos. Durante estos años hubo ciertas continuidades,
durante los gobiernos del Frente Amplio respecto a los anteriores, y probablemente respecto también a lo que trae Bustillo, que era otra impronta a la refundacional que traía Talvi, que a mí me parecía injusto. A mí realmente hablarle a los funcionarios como la diplomacia de cóctel me parecía... no me parecía que estuviera correcto desde el punto de vista de un canciller de la República, que además es con los funcionarios que va a trabajarle sobre ese concepto. Y quiero decir y mencionar un detalle nada más adicional que debe ser muy incómodo en este momento, porque yo creo que esto es muy incómodo para Talvi, el canciller, que queda destruido en su proyecto, digamos, conceptual, en su mandato, en el corazón de lo que él fue a plantear al gobierno, que no era traer a los del Greg Mortimer, eso fue una cosa coyuntural, sino Nin decía que como canciller fue un buen cónsul, creo que algo resume eso de que fue un excelente cónsul, pero cuando tuvo que ser canciller, lo desplazaron, lo sacaron, y la subsecretaria, que además coincide con el partido político de él, que continúa en esta administración, debe ser muy incómodo estar sentada en las dos mesas, ¿no? En la que se presenta el plan 4 o 5.0 y en el que se presente ahora una semana, 2-3 semanas después, otro que, por lo que plantea, barre con el corazón, digamos, del concepto de la Cancillería. O sea, más incómodo que el propio canciller y que del gobierno, me imagino que también es la situación de la subsecretaria H, que debe estar realmente en una posición muy incómoda con esta falta de rumbo de la política exterior en estos meses y que, como dice Agustín, el gobierno recién empieza, o sea, van 6 meses, 5 meses, esto recién está arrancando y esperemos que los próximos 6 meses sean mejores que los anteriores, digamos. Se nos fue el tiempo. ¿Quién queda en este tema? Faltan segundas intervenciones de... Martín, ¿te quedó algo? ¿Ana Laura? Martín. Nada, simplemente detallar que a ver, la política exterior del Uruguay es clave. Tenemos que tener una política exterior de primera, descollante. Nos jugamos la vida en eso, ¿tá? Entonces, o sea, no es ahorrar dinero. En eso yo estoy de acuerdo. Incluso quizás que hay que invertir mucho más en política exterior. Pero tiene que ser con rumbo claro, profesionalismo, saber hacia dónde vamos. Nos jugamos la vida en la política exterior. Ana Laura. Sí, coincido con Martín porque como mercado, o sea, si vamos al partido del tamaño del mercado, nunca vamos a ser relevantes. Vamos al partido de ser atractivos por otras cuestiones, por cosas que tienen que ver con, por ejemplo, ser beta para un montón de cosas. Creo que Uruguay es un precioso beta. Perdón, ¿qué es eso? El lugar donde podés probar cosas. Ahora entendí. Por el tamaño del mercado, por las características de su población, por un montón de cosas. Creo que ese es un camino interesante, proponernos como un lugar interesante para probar cosas nuevas. Y creo que el otro camino es ese, hacer una gran política exterior, volvernos interesantes porque somos capaces de hacer lo que otros no pueden. Porque de nuevo, las reglas se van a cambiar para países se cambian, de hecho, todos los días para países como China, para países como Brasil, para países como la India, pero no se van a cambiar por un mercado como el nuestro. Entonces tenemos que poder encontrar la manera de que nos escuchen o de que nos consideren interesantes desde otro camino. Entonces, por eso, a eso iba mi comentario sobre que a mí no me parece algo terrible. De nuevo, con objetivos claros. Se puede hacer diplomacia cóctel, por llamarla de esa manera, capaz que de una manera menos peyorativa, con objetivos. Se puede medir, todo se puede medir en el siglo XXI. Entonces, eso también lo podemos medir.